Listo. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este 1 a 1. El día de hoy tenemos a Gabriela Gallegos, quien se conecta desde Perú, con quien estaremos hablando un poquito más del turismo y hoteles inclusivos. Por acá ella nos va a estar complementando, ya llevamos por aquí tiempo hablando de qué es el turismo inclusivo, accesible. Hemos tenido sesiones que van un poquito más dirigidas a lo técnico y en este caso ella nos va a estar compartiendo de acuerdo a las nuevas disposiciones reglamentarias que existen en su país y bueno, creo que también en un impacto internacional respecto a los hoteles, servicios de hospedaje inclusivos. Entonces, el día de hoy los dejamos con ella. Recordarles que esta sesión de 1 a 1 se estará grabando y por allí les estaremos compartiendo el enlace a través del grupo de WhatsApp del observatorio y el grupo de los 1 a 1, también de nuestras redes sociales para que puedan disponer de esta grabación en cualquier momento. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, muchas gracias, Gabriela, por estar acá impartiendo esta sesión y bienvenida. Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Gabriela Gallegos Chiarella. Bueno, primero saludar al Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo por fomentar este tipo de actividades y capacitaciones que son muy importantes para el sector turismo y más aún en el tema de accesibilidad e inclusión. Bien, estoy compartiendo pantalla. Me gustaría saber si se visibiliza bien, si se escucha perfectamente para iniciar la sesión. ¿Todo ok? ¿Sí? Todo en orden. Perfecto. Bien. Iniciamos entonces. El día de hoy nos acontece esta sesión respecto a turismo inclusivo y accesible. El tema es hoteles inclusivos. Es un tema muy importante, ya que el turismo está basado mucho en la infraestructura hotelera, tanto a nivel latinoamericana, en Europa, Asia y los países de los diferentes continentes que tienen diferente tipo de estructura hotelera y los servicios también. Aquí estoy dando de imagen una primera portada referente, está en la ciudad de Lima, en Miraflores, en el distrito de Miraflores. El hotel es el Hotel Sol de Oro, Hotel Suites 5 estrellas. Es un hotel en el cual siempre he solido concurrir y poco a poco, conforme avanzamos la sesión, voy a ir dándoles algunos alcances. Vamos a iniciar con un concepto siempre básico respecto al turismo accesible. Sabemos bien que la Organización Mundial del Turismo dice que el turismo es un derecho y nosotros estamos completamente de acuerdo con ellos. El turismo es un derecho que todas las personas puedan disfrutar con igualdad de oportunidades los viajes, realizar algún tipo de actividades en las vacaciones, actividades relacionadas a los negocios y el ocio particularmente. Pero este turismo accesible muchas veces suele ser limitado porque tenemos barreras en cuanto a la infraestructura, barreras físicas y sensoriales inclusive, que no permiten que este turismo se dé como debería de ser. Sabemos también que gran parte de la población mundial representa por lo menos un 15% de la población tiene alguna discapacidad. Aquí les voy a presentar según el censo del año 2017 que se dio aquí en Lima, nos mostró esa siguiente gráfica, pero esta gráfica, analizándola con otras investigaciones que se han ido dando que se dan con algunas investigaciones en diferentes países, no escapa mucho de la realidad. Varía sí en los datos, en los porcentajes, pero no en el contexto en sí. Bien, la población con discapacidad en Perú particularmente representa aquí un 15%, pero ese 15% está representado en su mayoría por una población femenina. Las mujeres nos indican que en su mayoría con un 57% tienen algún tipo de discapacidad. El porcentaje en varones es del 43%. Pero la sorpresa aquí que se está dando es también que las personas de la tercera edad están llegando a alcanzar un porcentaje también un poco alto, que es el 35%. Esto nos demuestra que las personas de la tercera edad están sufriendo
algún tipo de discapacidad a temprana edad de alguna manera. ¿Por qué también? Países como Japón, España, México inclusive, su población longeva es muy alta, tiene un índice muy alto, se llega inclusive hasta los 80 años, y eso nos demuestra que ahora están llevando una vida mucho más saludable, relacionada a los ejercicios, una dieta, ¿no? Pero antes esto era un poco menos, porque las personas fallecían con mucha más frecuencia. Y también tenemos que ver este tema de discapacidad en referencia a que las personas suelen tener algún tipo de enfermedades, ¿no? Cardíacas, por ejemplo, el diabetes y otros que están causando que conforme va avanzando la enfermedad, tienen que amputarles en algún momento, puede ser una pierna y así sucesivamente, o van perdiendo la vista. Entonces son factores muy importantes. También conocemos que los tipos de discapacidad que existen son, por ejemplo, en Perú, la discapacidad visual, tenemos el porcentaje del 48.3%. Es el índice más alto aquí. Luego sigue, a ver, a personas con 2 o más discapacidades con un porcentaje del 18.5%. Luego tenemos relacionadas a la discapacidad motora o física, que no pueden movilizarse con un 15.51%, la dificultad para hablar o la discapacidad auditiva con el 3.1%, al igual que para oír con el 7.6%. Nosotros sabemos que estos tipos de discapacidades en general en el mundo tienen los mismos tipos de discapacidad, pero con diferentes datos, ¿no? Esta población es del 2017. Tengamos en cuenta que ya ha pasado bastante tiempo y los nuevos censos nos van a indicar que estos datos se han incrementado. En diferentes ciudades, particularmente en Lima, provincias como Huancavelica, Puno, hay un índice mucho más alto de discapacidad. Los hoteles accesibles, si nosotros los vemos desde un punto de vista más, más de negocio, más de oportunidades, vamos a percibir lo siguiente. Tenemos que darle mucho mayor énfasis, por ejemplo, a que los empresarios y los agentes del sector turístico en estos 2 últimos años, a causa de la pandemia que afectó en general al rubro turístico, que fue el más golpeado, se dieron cuenta de, uno, analizar sus fortalezas, sus debilidades, qué es lo que tenían que hacer y cómo volver a, a incrementar o a fomentar el turismo en sus diferentes zonas, en los diferentes departamentos. Ahí también pudimos encontrar que los empresarios tuvieron que darle importancia a un turismo accesible, a un turismo para todos. Y las personas con discapacidad que demandan este tipo de servicios necesitan de esto. Sabemos que las personas con algún tipo de discapacidad también desean viajar, pero ya no acompañadas. Ahora son más independientes. Aquí, por ejemplo, en cuanto a la importancia de un turismo accesible para todos, hace unos meses atrás se dio el relanzamiento, ¿no? de hacer actividades, la experiencia turística, cómo estos, por ejemplo, los guías oficiales de turismo o las empresas, agencias de viaje, van a impulsar para que las personas lleguen a esos destinos que no habían tenido visitas por casi 2 años y que necesitan de este apoyo. Ahí, por ejemplo, se dieron cuenta de que tenían barreras. Las barreras eran en cuanto a los servicios hoteleros, el servicio de transporte, que es una de las falencias muy grandes aquí en Perú. También los servicios de alimentación, porque también
casi inaccesible entrar a algunos restaurantes que están cerca del recurso o atractivo turístico. Las personas con discapacidad, como les mencioné en algún momento, solían viajar acompañadas porque amerita, ¿verdad? Una persona usuaria de silla de ruedas, si ponemos un ejemplo que podría ser menor de edad, necesariamente tendría que viajar con, con su madre, con la familia o un apoderado, pero conforme va creciendo, ya se hace más independiente y busca la independencia. Es por ello que estos establecimientos tienen que darle la oportunidad a las personas a que se desarrollen solas, que se puedan desenvolver dentro del establecimiento, dentro de un restaurante, en la piscina, en algunos centros comerciales. Las edificaciones tienen que ser completamente accesibles para ellos. Aquí les muestro al MINCETUR, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Este es un ente que da cierta reglamentación respecto a los establecimientos de hospedaje, de agencias de viaje, de los guías oficiales de turismo. Es el ministerio que va a dar siempre la reglamentación basada en los servicios turísticos. Y también propone, impulsa y fomenta dar a conocer el turismo a nivel internacional, como un Perú que lo iremos conociendo más adelante también. Y hay una ley general de las personas con discapacidad aquí en Perú, que es la 29973, que dice lo siguiente: se debe cumplir con las disposiciones sobre seguridad y accesibilidad para discapacitados. Pero si nosotros leemos bien la ley, que por supuesto no la podemos cambiar, y dice, ¿no? Su disposición sobre seguridad y accesibilidad para discapacitados. Pero nosotros hoy en día estamos tratando de fomentar de que no suenen palabras tan frías, tan secas, ¿no? Como decir discapacitados. Claro que es la condición, pero particularmente estamos fomentando a que se hable como por ejemplo decir para personas con discapacidad, una persona con discapacidad auditiva, hacer referencia a que es una persona. En los reglamentos de establecimiento de hospedaje en Perú, tenemos los hoteles, los aparhotel, los hostales y albergues. Esa es la clasificación aquí en Perú. En el mes de junio del año pasado, salió esta norma técnica, que es la A120, que habla de accesibilidad universal en edificaciones y fomenta que es espacios accesibles para todos y todas. Esta norma técnica es muy importante. El año pasado hubo conversatorios, mesas de trabajo con las personas que deberían de integrar esta mesa real, ¿no? Las personas como grupos de personas con discapacidad auditiva, grupos de, por ejemplo, de asociaciones que fomentan la inclusión social en todo sentido, grupos de personas educadoras, familiares, acompañantes de personas con discapacidad. Esta mesa de trabajo se trata de alimentarla y dar a conocer cómo debe ser realmente esta accesibilidad universal. Estos aspectos generales es de que todos los entornos aquí tienen que ser accesibles, pero cumplir con una serie de parámetros donde se pueda hacer posible la accesibilidad en realidad. No simplemente tener esa idea que siempre nos han vendido y nos siguen vendiendo, que decir accesible es colocar unas barandas o una rampa que muchas veces no es accesible, es una rampa muy empinada, no tiene un soporte, no tiene cómo ayudar adecuadamente a la persona usuaria de silla de ruedas. O no solamente pensemos en una persona usuaria de silla de ruedas, pensemos en personas de tercera edad que están con algún tipo de bastón, que su condición física no les permite tal vez hacer mucho esfuerzo físico, o hablar de mujeres, madres gestantes, o mamás que están con los cochecitos de bebé, que les es imposible a veces, ¿no? Por otro lado, Perú es un destino turístico conocido, es una de las 7 maravillas del mundo moderno, Machu Picchu. Hablar de Perú es
lo primero que a uno se le viene a la mente, así estés en cualquier otro país, y si no conoces Perú y te lo han mencionado o lo relacionas, lo primero es Machu Picchu. Machu Picchu porque viene toda esa gama de conocimientos que en algún momento pudiste adquirir o conoces por historia. Los incas, la cultura incaica, todo ese patrimonio que nosotros contamos, que es muy reconocido, lo tenemos que seguir dando a conocer, es más, ¿no? Pero no solo está Machu Picchu en Perú, tenemos muchos otros recursos turísticos atractivos en diferentes ciudades. Son 24 departamentos con los cuales contamos. Y en cada uno de estos lugares hay lugares impresionantes, hay lugares que no se han dado a conocer o que le falta planta turística. Y eso es lo que se quiere trabajar, darle el impulso de que todo lo bello que está en ese lugar se dé a conocer. Pero ¿cómo lo vamos a dar a conocer si no tenemos una buena infraestructura? Lastimosamente no contamos con carreteras adecuadas, no contamos con los servicios turísticos o los servicios de transporte que puedan movilizar a personas en condición de discapacidad, ¿no? O ya llegando en sitio al lugar, al atractivo, no hay un servicio de alimentación, un buen servicio de hospedaje. Entonces son falencias, son algunas debilidades que nosotros aún tenemos, y asumo que en algunos otros países también son las mismas condiciones. Qué maravilloso, bueno, en pandemia se ha trabajado y se está impulsando, ¿no? Ya tenemos el sello Safe Travel, ¿no? Donde Perú es un destino turístico saludable, donde uno pueda llegar, que no va a haber ningún tipo de problema en cuanto al tema de la pandemia, ¿no? Se abrieron las fronteras, ya estamos decididos a trabajar en bien y en pro del turismo. Qué maravilloso es ver esta otra imagen donde se puede ver, ¿no? Que están en Machu Picchu. Tengamos en cuenta que Machu Picchu es una zona que no es un lugar plano por completo, ¿no? Tiene altibajos, tiene zonas muy espectaculares. Por ejemplo, aquí está el Huayna Picchu, el Pichu Picchu, que se puede ver también. Entonces, dar a conocer todos estos sitios es un poco inaccesible, pero esa es tarea de los agentes turísticos o las agencias de viaje que han decidido hacer sus paquetes turísticos vendiendo programas donde estas personas que ustedes visibilizan aquí en esta imagen puedan conocer el lugar, y no solo hablemos de un turismo receptivo, ¿no? Sino nosotros mismos, nosotros el turismo interno que ha tratado de levantar la economía de nuestro país, que conozcan. Qué triste es ver que, por ejemplo, en Perú mismo, nuestra misma gente, nuestra misma población no conoce Machu Picchu y viviendo aquí. Entonces, impulsar el turismo interno también es importante. Aquí se visibiliza, como les decía, ¿no? Personas usuarias de silla de ruedas, personas que están con un bastón, con discapacidad visual, inclusive con discapacidad auditiva, pero también es estar en el sitio y apreciar la magnitud de estar en un lugar tan maravilloso, tan histórico. Pero no solo es eso, ¿no? Y de pronto tengo un guía adecuado, si tengo discapacidad auditiva que ah, se podrá comunicar conmigo. Lengua de señas peruanas se fomenta. Gracias a Dios, en toda la pandemia he visto que instituciones o asociaciones han dado cursos, inclusive cursos accesibles en cuanto a la economía, cursos gratuitos. Los gobiernos regionales han empezado a dar talleres de lengua de señas peruanas, pero sabemos que la lengua de señas peruanas solo son en Perú, porque cada país tiene su diferente tipo de lengua de señas. Entonces, es importante hacer que sea un poco más universal también, ¿no? Por ejemplo, si tenemos turistas que saben lengua de señas americanas, a tratar de aprender, ¿no? De cada ciudad donde van a llegar turistas, por lo menos conocer las señas más importantes. En esta otra imagen, en la parte inferior, les estoy presentando el lago Titicaca. El lago Titicaca es el más alto y navegable del mundo, que se encuentra en la ciudad en el departamento de Puno. Este es un lago que lo particular de este sitio es que estas son islas flotantes.
es las islas de los Uros. En estas islas de los Uros, las personas viven ahí y se desarrollan y hacen estos trabajos o estos barquitos de totora. Inclusive ellos se alimentan de, de algunas plantas muy importantes aquí que suele ayudarles mucho a su alimentación. Ellos consumían mucho esto para el bocio. Bocio, por ejemplo, tenían una enfermedad y se solían curar de esa manera. Aquí, en estas islas flotantes, se ha capacitado a las personas para que puedan recibir a personas con discapacidad física, por ejemplo. Ya se han adecuado algunas de estas de estos hospedajes, le vamos a llamar así, estos hospedajes que son rurales, porque la comunidad es quien los atiende a los visitantes. Ya han modificado las mismas camas para que puedan ser accesibles. Ahí inclusive vamos a hablar de temas de la alimentación. En esta zona se consume bastante trucha, que es muy similar al salmón en cuanto al color de la piel o la comida, ¿no? Es muy parecida al salmón, la trucha. Entonces aquí van a aprender a también hacer un turismo vivencial, tanto de comer las papas nativas, comer las ocas andinas de la zona. Y las personas también se han capacitado en lengua de señas, en atención al cliente, que es tan básico, tan importante. Su vestimenta es particular. Ellos en diferentes islas, porque uno tiene islas, utilizan prendas muy representativas, que los mismos visitantes también ahí se están haciendo talleres donde ellos puedan interactuar y hacer sus propias bufandas o las mascarillas que ahora estamos, todavía nosotros en Perú estamos utilizando en ciertos lugares la mascarilla. Entonces empezaron a hacer mascarillas bordadas con los, por ejemplo, con los gráficos importantes de Puno o las islas de los Uros. Seguimos. Los hoteles accesibles. Aquí contamos con muchos hoteles en cuanto a hoteles de cadenas de hoteles a nivel internacional. Tenemos a Casa Andina, Libertador, en general, todas las cadenas, el Marriott, tenemos también los hoteles que no son de cadenas hoteleras, sino son de negocios privados en Perú, que tienen la tarea de hacerse accesibles. Con esta norma técnica, todas las edificaciones, tanto públicas como privadas, ya tienen que acondicionarse. Muchas veces en el reglamento hotelero se decía que por lo menos una o dos habitaciones deben de ser accesibles, pero como les mencionaba, los hoteleros decían, bueno, adecuaré una habitación o dos en una primera planta, y ahí se quedaban. Y la máxima adecuación que hacían en estas habitaciones era colocar la baranda que les había mencionado, y eso era todo. No tenían otra forma de darle accesibilidad a la persona que pueda ir. Entonces, estas imágenes nos demuestran lo que esperamos o la atención que añoramos aquí. ¿Que se está dando? Sí, que tenemos la intención, la tenemos, como todos ustedes o las personas que están escuchando de los países que están, queremos ver estas imágenes y que se demuestren que ya estamos creciendo en ese sentido. De pronto, ver que sí, efectivamente las personas con usuarias de sillas de ruedas puedan ingresar con toda la plenitud a ciertos sectores, al lobby del hotel, o no solamente una persona en silla de ruedas, sino los cochecitos de bebé, ¿no? Que ahora tenemos también estas grúas que puedan permitir llegar al nivel y poder continuar con el recorrido en estas instalaciones. La accesibilidad en el exterior es uno de los primeros puntos. Gran parte de los hoteles que están aquí, por ejemplo, en Lima y Miraflores. Vamos a hablar primero de las categorías 5 estrellas, ¿no? Gran parte de estos hoteles se encuentran en las zonas mucho más céntricas, importantes, y una de las dificultades importantes es el estacionamiento, ¿no? Aquí nosotros no podemos estacionarnos en cualquier lugar, tiene que haber, por ejemplo, áreas de estacionamiento y lugares así, pero no hay. Entonces la dificultad es la accesibilidad en el exterior. Aquí está el Hotel Sheraton, se encuentra también en el centro de Lima, y es uno de los hoteles que de alguna manera
En esta parte del frontis sí es accesible. Podemos visibilizar que sí se pueden estacionar los vehículos, las puertas son son giratorias algunas, puedes ingresar con toda normalidad. Pero aquí en la parte inferior eh, también está en una zona céntrica, no está directamente en contacto con una pista, pero sí ya le han puesto tiene, a ver, aquí, por ejemplo, tiene las barandas para que pueda una persona en silla de ruedas ingresar. Entonces, el ingreso a nivel de la calle es muy importante, las rampas con pasamanos. Las rampas también todavía nosotros nos es un poco difícil hacer unas rampas adecuadas en las medidas establecidas que solicitan, ¿no? El, el manual importante de la accesibilidad. El ancho mínimo de ingreso debe ser de 90 centímetros, sin gradas y escaleras. Nosotros en modernidad, en hoteles completamente modernos, siempre hemos contado con la presencia de gradas, escaleras. Actualmente tenemos ascensores, y estos ascensores tienen una capacidad también limitada, pero estos ascensores ya también cuentan con, por ejemplo, en el momento de colocar la numeración a qué piso quiere uno subir, está en braille. El área de recepción es el punto, es el corazón del establecimiento hotelero. Es el primer punto de contacto que tiene el huésped, el futuro huésped con el hotel. A partir de aquí van a hacer esa conexión importante que nosotros queremos lograr. Normalmente solemos encontrar un recepcionista que nos atiende de la forma más amable para hacer el primer contacto. Ahí solemos hacer nuestro primer check-in, ¿verdad? Entonces, estas imágenes solemos verlas siempre, cada vez que vamos o ingresamos a un establecimiento hotelero. Pero esta otra imagen que está al costado, por ejemplo, es lo que esperamos, es lo que se está trabajando y se está diseñando. Tengamos en cuenta que estas normas recién nosotros las tenemos impuestas desde el año pasado, que se ha trabajado, que se ha conversado, sí, pero que las vamos a empezar a trabajar como debe de ser, son a partir de este año para adelante. Entonces, a futuro nosotros estamos esperando contar con este tipo de edificaciones o de adecuaciones en los hoteles. Muchos hoteles ya tienen el área de recepción, inclusive es en mármol, están trabajadas en ese sentido, pero ahora la idea es cambiar todo esto, para que una persona usuaria de silla de ruedas tenga la atención mucho más personalizada, ¿no? Se ve que la persona se puede acercar, aproximar, y es una conversación enfrente, ¿no? Podría ser enfrente, y no hay esa limitancia que el frontis es muy elevado y no se pueda conversar. Aquí se nota que ya estamos tomando mucho más conciencia respecto a la accesibilidad, adecuar la recepción. También, no solamente es para personas usuarias de silla de ruedas, mamás con cochecitos o bebés. Esta imagen que ustedes ven, que la hemos percibido durante casi 2 años, no sé cómo haya sido tanto el nivel en México o en otros países, pero aquí recién hemos empezado a ya retirarnos las mascarillas, ¿no? Y fue un poco dificultoso cuando las personas, y lo manifestaron muchas veces, las personas con discapacidad auditiva, sabemos bien que ellos se comunican por señas, pero también algunos leen los labios, y al tener comunicación con otra persona, no podían leer los labios los que cuentan con esta posibilidad, ¿no? Porque tenían una mascarilla que protegía pues el rostro, y no podían hacer mucho más contacto. Entonces se vino a trabajar también, y muchas asociaciones aquí empezaron a hacer mascarillas transparentes para que de esa manera se pudiese ver cómo se gesticulaba, o también se podían comunicar las personas con discapacidad auditiva. Se estuvo fomentando, y es más, aún hay capacitaciones para que
los recepcionistas o las personas que trabajan y vayan a tener contacto con ciertas personas, conozcan por lo menos un básico de lengua de señas peruanas aquí, ¿verdad? Por otro lado, están los mapas, los mapas ápticos que deben de estar, ¿no? Para una persona con discapacidad visual, y también lo que se espera o lo que ya se trabaja en Asia, que son los robots, ¿no? La inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, nosotros, aquí está de la Fundación 11, ¿no? Que es un pequeño robot que va a ayudar y va a tratar de siempre de apoyar a las personas, tanto en condición de discapacidad auditiva, discapacidad visual inclusive. Pero aquí se está trabajando, hay una universidad en la ciudad de Arequipa que ha hecho un pequeño robot también para que pueda ayudar o pueda brindar información no necesariamente a una persona con discapacidad, pero ya es un avance que nosotros estamos logrando en ese sentido. Es un pequeño guía dentro de un establecimiento hotelero, que va a poder también apoyar en dónde se encuentran algunas áreas específicas del hotel, o cuáles son los horarios específicos de atención en el servicio, por ejemplo, de sauna, de spa, de restaurante, los lugares mucho más céntricos, o qué distancias hay del centro de la ciudad al aeropuerto, ¿no? Entonces ya se está trabajando. El trabajo en investigación en turismo era muy bajo, ahora se está impulsando también la investigación, y de esa manera se está fomentando que nuestros estudiantes en turismo o en otros rubros se dediquen a la investigación, al desarrollo, a la innovación, sobre todo en tecnologías. Las habitaciones accesibles. Aquí les estoy presentando algunas habitaciones de hoteles de aquí, de Perú, que definitivamente sí tienen sus 2 habitaciones adecuadas para personas con discapacidad, pero su principal adecuación en un inicio solamente era tener una habitación confortable y decir que era accesible porque tenía una pequeña rampita al inicio, al ingresar a la habitación, si es que estaba en un primer piso, y en las habitaciones, en el servicio los servicios higiénicos tenían 2 barandas de apoyo. Para ellos, llamar accesibilidad era eso. Pero ahora, con las nuevas normas establecidas, pues tenemos que hacerlas completamente accesibles, adaptarlas, por ejemplo, con la señalización importante, ¿no? La señalética que debería de haber en braille. Aquí se puede visibilizar una silla de ruedas. El piso tiene que ser adecuado también. Imagínense que este piso sea una alfombra. No va a permitir que la silla pueda salir adecuadamente. Va a haber de todas maneras algún tipo de obstrucción al querer salir o ingresar a la habitación. Entonces los pisos tienen que ser, por lo menos, normalmente se suele poner cerámico, baldosas, que sean también antideslizantes para que no haya ningún tipo de accidentes en la habitación o en los servicios de baño. Debe de haber un paso libre de 90 centímetros de ancho. Tengamos en cuenta que una silla de ruedas es ancha, entonces necesita espacios. Las habitaciones accesibles deben de ser, en su mayoría, un poco más grandes, y si son angostas, pequeñas, tratar de que el mobiliario, adecuarlo de la mejor manera para que no cause obstrucciones dentro de la habitación. Estas habitaciones deberían de contar con alarmas adecuadas, con sistemas de comunicación, y nosotros ya lo podemos ver. Ahora con las tecnologías, nosotros podemos manipular nuestro celular y adecuarlo a ciertos parámetros que hay dentro de la habitación. Claro, si es que es posible, si contamos con, si el hotel tiene Wi-Fi y nos permite hacer, por ejemplo, ahora los ingresos son con las tarjetas, ¿no? Ya no se utilizan las llaves que eran muy antiguas. Algunos ya han optado por utilizar las tarjetas magnéticas. Las puertas de acceso deben ser fáciles. Inclusive estas puertas de acceso, como visibilizan aquí,
simplemente al momento de colocarlas, ingresarlas, automáticamente encienden las luces, los reflectores de la habitación. Entonces, en ese sentido, es mucho más accesible si hablásemos de una persona con discapacidad visual. Y lo particular de estas tarjetitas es que están también adaptadas, ¿no? Tienen una especie de señalización, algunos en braille o simplemente se ha condicionado como darles la señal o como unas especie de flechitas para que puedan introducir o en qué sentido va la tarjeta. Los enchufes entre 40 y 100, un metro 20, perdón, 120 centímetros del suelo. Tengamos en cuenta que las personas usuarias de silla de ruedas pues no tienen, tiene que ser un alcance acorde a donde puedan llegar, que es entre 40 y 120 centímetros. No podemos hacerlo mucho más alto, pero también de eso se trata, ¿no? De que no podemos hacer esa segregación de alguna manera, como hay algunos casos o les comentaré. Aquí tenemos, por ejemplo, los mecanismos de apertura de las puertas, que son con estas tarjetas magnéticas. Es importante facilitar la estancia de los perros guías. Ya se está dando, se está trabajando las nuevas tendencias también, si hablamos de los millennials, de las nuevas generaciones que tenemos, han optado a viajar con mascotas. Entonces, no necesariamente hablemos de un perro guía, sino de pronto estamos hablando de un turismo accesible, de un hotel accesible, permitir también que los visitantes o los huéspedes lleguen a un establecimiento donde esté permitido tener la estancia de su mascota, ¿no? Porque forma parte de la familia. Hay hoteles que se están adecuando a este nuevo sistema, inclusive se están dando la oportunidad a ampliar las habitaciones o hacer como una especie dentro de esos hoteles, de una especie de casa para sus propias mascotas, si hubiera algún tipo de necesidad adicional. También la domótica, esto que está generando un impacto importante. En Europa se ha hablado ya mucho de esta conexión importante en todo sentido de la tecnología que sea completamente útil para estar dentro de, no solo de un hotel, sino dentro de una casa y relacionar el Internet, la tecnología con nuestros aparatos o dispositivos electrónicos. Qué maravilla es que todo esté tan relacionado, parece inclusive una fantasía o hablar de películas muy futuristas, pero no, ya se trabajan. Dispositivos que están completamente relacionados con los televisores, con el encender las luces, con inclusive hablar de la grifería, de las duchas, de nuestros aparatos y dispositivos electrónicos que se utilizan en las áreas de cocina, por ejemplo, los microondas, las mismas refrigeradoras. Entonces, hablar de la domótica es ya hablar también de algo mucho más amplio que sí se trabaja y debemos de impulsarlo a trabajar en los establecimientos hoteleros. Los servicios higiénicos, esta es otra imagen también de uno de los hoteles de aquí, como les manifestaba, ¿no? Cuentan con las barandas importantes, también están los papeles higiénicos al alcance de las personas, porque qué imposible sería que de pronto están los servicios aquí, por ejemplo, los servicios higiénicos o los sanitarios, y no pueda alcanzar uno a un rollo de papel higiénico o a poder tomar algo que esté más accesible para la persona. Las barras de apoyo laterales, muy bien están marcadas acá, de 60 a 80 centímetros. Los lavados, que tienen que tener un espacio libre para que no ocurra ningún tipo de percance o algún tipo de accidente, ¿no? Aquí normalmente estos lavabos, aquí en Perú, tienen todavía un pestillo largo que suele hacer soporte al lavado. Luego, el papel higiénico alcanzable entre 70 y 90 centímetros y se pide que se trabaje con un mecanismo accesible. Por ejemplo, unos botones al alcance de la persona o unas manijas que sean fáciles de manipular. Por ejemplo, en las bañeras,
o en los baños, que los servicios higiénicos aquí, se puede visualizar que tienen las toallas a mano, las duchas, evitar, algunos hoteles aquí todavía no cuentan con las bañeras. Las bañeras eran muy antiguas y las retiraron por un tema de espacio. Ahora, si vamos a hablar de accesibilidad y trabajar accesibilidad, se pide también tener bañeras, ¿no? Las duchas sin desnivel. Aquí, por ejemplo, hay un desnivel, ¿no? Que se debería ya de tratar de pulirlo para que pueda ser un poco accesible para esta silla, por ejemplo. Las sillas abatibles, se tiene que también tener una circunferencia de 150 centímetros, un paso libre de 90 centímetros de ancho, dos inodoros con espacio para transferencias mínimas de 80 centímetros y una descarga fácil, lo que les comentaba. Aquí también tenemos otras imágenes de los servicios higiénicos, la habitación con la silla de ruedas. Se puede visibilizar aquí la ducha, que es una ducha larga que debería de ser de largo, por ejemplo, aquí, para poder manipularla y llevarla en la mano de 120 centímetros a 150. Aquí se visualiza la silla. Y esto es lo que se espera, ¿no? Esto es lo que está en el manual. Una ducha teléfono con una manguera de 150 metros de largo, o está entre 120, 150, ya depende de cuál sea la ducha que el establecimiento vaya a adquirir. Las llaves de control tienen que ser monocromadas para evitar también el tema de oxidación. Aquí en Lima, por ejemplo, el clima es muy húmedo en ciertos sectores, entonces el moho deteriora rápidamente estos equipos o estos dispositivos que son monocromáticos. Las barras de apoyos tubulares, antideslizantes, los asientos removibles, como se visibilizan aquí. Las zonas comunes son los ascensores, los lobbies, el comedor. Aquí, lo importante de estas zonas comunes es mantener estas áreas iluminadas y en los pisos tratar de que no haya ningún tipo de obstrucción. Algunos hoteles, por decoración, suelen poner maceteros, suelen colocar algún tipo de adornos referenciales, o los cuadros son un poco muy altos, o algunos muy bajos, donde no permite desarrollarse adecuadamente a una persona usuaria de silla de ruedas, o si hablamos de algún niño, algún bebé que esté por ahí, pues no va a tener alguna dificultad. Los pisos, igual, cada piso de ascensor o al llegar a algún piso debe de tener una numeración grande, que sea visible, porque suele pasar que un visitante, un huésped ingresa al establecimiento, va a subir al tercer piso o al cuarto y no sabe en qué piso se quedó, y el salir tampoco reconoce, porque como ustedes pueden ver la imagen, en esta primera imagen no demuestra nada, ¿no? Todo es igual, no se sabe en qué piso está o no hay una numeración adecuada. Lo conveniente es tener una numeración grande, y si es para alguna persona con discapacidad visual que vaya a estar también, casi saliendo del ascensor debería de tener la numeración en braille para que pueda tener la diferencia de en qué piso se encuentra. El contraste debe ser cromático. Las zonas de evacuación. Estas zonas de evacuación también son muy importantes. Cada establecimiento hotelero debe de contar con un tipo de plano de señalización y evacuación para, en caso de sismos, por ejemplo, de algún tipo de eventos que se puedan generar. Las primeras personas que deberían de salir, como en cada lugar, son los niños, mujeres y personas
de la tercera edad, pero también aquí es niños, mujeres, personas de la tercera edad, personas con algún tipo de discapacidad, son las primeras en salir. Entonces nosotros debemos de hacer que estas zonas de evacuación tengan un plano, tengan la señalización adecuada, la señalética, la iluminación, si hablamos de, por ejemplo, un incendio, algún tipo de, se fue el fluido eléctrico, entonces no podemos dejar a una persona abandonada, o tal vez si es una persona que sufre de discapacidad auditiva, nunca escuchó la alarma, ¿no? Siempre tratar de darles este tipo de asesoramiento también cada vez que ingresen, cuáles son las zonas de refugios para cualquier tipo de evento, cuál es la ruta accesible, qué dispositivos electrónicos tiene para hacer llamadas de emergencias o pulsadores de pánico. Aquí se visibiliza perfectamente que están a oscuras y tienen estas cintas reflectivas o reflectores que de alguna manera ayudan a que puedan salir o conozcan cuál es la zona adecuada de refugio. En estos últimos días, aquí ha habido bastantes acontecimientos sísmicos, no han sido tan fuertes a un grado de terremoto, pero sí se está sintiendo. La semana pasada, ayer ha habido un sismo, por ejemplo, en la ciudad de Puno, algo que es casi extraño, en zonas donde no solía darse, están ocurriendo. Y ha sido el punto en Ayaviri, en una zona que es casi muy alejada de, por decirlo, por desaguadero, casi llegando a frontera con Bolivia, si lo queremos poner así, que no solía darse. Y ahí, esa zona no cuenta con una gran planta de infraestructura hotelera, pero sí Puno al haber sido afectado, ya se han visto que los hoteles han mostrado, algunos de ellos, que se han ido resquebrajando las paredes, que algunos, por no tener muy buenos cimientos, también han tenido algún deterioro, ya se están viendo qué tipo de problemas están ocurriendo también ahí. Entonces, Lima también es un lugar sísmico, Arequipa, todas las ciudades importantes de aquí tienen que tener estas zonas de adecuación o zonas de refugio accesibles. Las piscinas, contar con una señalética de seguridad y el nivel de profundidad, los pisos antideslizantes, las rampas de ingreso con pasamanos. Nosotros esperamos ver esto, que se trabaja, que hay un ímpetu en querer hacerlo, sí se está haciendo, pero también muchos hoteles a veces se niegan a querer hacerlo por el tema económico, siempre manifiestan que es un tema de la economía, va a ser un gasto y posiblemente no vaya a tener a, a esos huéspedes que usted me dice, ¿no? Ya voy a adecuarlo, voy a hacer accesible mi hotel y de pronto no llega nadie y compré todo el mecanismo, las sillas y no hubo la concurrencia que esperaba. Los bordes contrastados cromáticos, las grúas fijas en piscina, las muletas de piscina. Aquí también todos los hoteles tienen desayunos, algunos tienen un desayuno incluido, algunos dan desayuno buffet, sobre todo los hoteles 5 estrellas, 4 estrellas suelen dar este desayuno buffet, desayunos que son completamente deliciosos, con una gama impresionante de la gastronomía peruana, los damos a conocer, damos a degustar todos estos deliciosos platillos, pero queda en eso, porque al ingresar no están adecuados para una silla de ruedas, o no tenemos las cartas en braille, o no solo pensemos en eso, sino en las personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad mental, ¿no? No puede hacer uso de esto. Entonces, es importante también capacitar al área de restauración, a nuestros mozos, a la atención que van a dar, aplicar las medidas de acceso. Hay una zona muy bonitas, tenemos también zonas de playa, en Piura, Máncora, que están trabajando este sistema. Aquí por Chorrillos, por donde vivo, hay una zona de playas y sí me da el trabajo de ir a visitar y me acerqué en algún momento y les dije, vengo con una persona
usuaria de silla de ruedas, ¿cómo podría hacer para subir a comer? Porque no están en un primer piso, ¿no? Y me dijeron, no se preocupe, la cargamos o lo cargamos, pero ese es un riesgo para la persona que esté en silla de ruedas y también es incómodo. Entonces todavía aún tenemos ese concepto de lo solucionamos, pero ¿por qué solucionarlo de esa manera si podríamos aplicar todos estos nuevos mecanismos o tratar de hacerlo mucho más adecuado para tener a las personas que necesitan, que desean conocer o visitar algún establecimiento, ya sea hotelero o de restauración, en las medidas necesarias o como debería de ser? La señalización es importante, evitar los obstáculos, los bordes redondeados. Y así he ido a algunos lugares acompañada de amigos míos, usuarios de silla de ruedas, y también se siente un ambiente un poco denso, ¿no? Porque con solo ver a una persona en silla de ruedas, ya el mismo personal ya se complica un poco en el servicio que va a dar. eh, en ese momento quieren juntar mesas, separar mesas, retirar sillas, no tienen una forma de responder mucho más adecuada, se desequilibra. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque nuestro personal no está capacitado ante ese tipo de situaciones. Si fuera capacitado, ya no tendría tantas dificultades y sería una atención mucho mejor y de calidad, que es lo que se espera. Las cartas en braille, que aquí las podemos visibilizar. Tampoco podemos negar, ¿no?, que hay algunos establecimientos que ya están trabajando con estas cartas en braille, que si nosotros tomamos un poco de conciencia y queremos adecuarnos a esto, lo podemos hacer. No son costos tan elevados, sino buscar el lugar donde lo podríamos realizar, ¿no? Pero la idea o la intención es tratemos de hacerlo accesible, hagámoslo, hagamos una carta en braille, las cartas con pictogramas, las personas con algún tipo de discapacidad mental, si hablamos de los trastornos del espectro autista, por ejemplo, qué importante, qué interesante sería que reciban una carta donde puedan ver cómo se prepara un ceviche, un lomo saltado, que son nuestros platos típicos bandera de aquí. También los hoteles cuentan con áreas que son muy específicas para eventos y conferencias. Eventos y conferencias donde aquí estoy mostrando una imagen, se dio el año pasado, en el mes de octubre, se dio nuestro primer Miss Wheelchair aquí en Perú. Están participando diferentes Misses seleccionadas de distintos departamentos de Perú, de Cusco, Ayacucho, Arequipa, de Lima, que se hicieron partícipes de este evento. Llegaron a este hotel porque para traerlas también, y llegaron personas invitadas de Chile, mises de ese lugar, de esos lugares, y nuestro primer problema fue, ¿dónde vamos a llevar a las mises? ¿A qué lugar las vamos a llevar a hospedar? Hubieron muchos patrocinadores, personas voluntarias que deseaban ser parte de este primer evento que se daba, pero no logramos hacer grandes trabajos porque nuestra accesibilidad era casi imposible. Pocos hoteles, fueron 2 los hoteles que de alguna manera nos brindaron la accesibilidad desde el inicio, ¿no? Desde el podernos estacionar, poder movilizar a las personas, la logística. Esta es una logística muy, muy grande. Entonces, fue difícil. Hubieron hoteles que se apoyaron en la publicidad, pero más no se pudo concretar el, la permanencia de las mises ahí por diferentes temas de accesibilidad. Entonces, Perú es también cuna de eventos como Perú, por ejemplo, eventos de minería, eventos de deportes, los panamericanos, los panamericanos, y si se vienen mucho más eventos, entonces, si no estamos capacitados de poder recibir como buenos anfitriones a personas en todo sentido, porque estamos hablando de accesibilidad, de qué tipo de evento o de qué tipo de turismo o qué tanta promoción vamos a seguir haciendo si nos estamos quitando esa posibilidad nosotros mismos. Queremos ser así, continuar siendo los mejores en una gastronomía amplia, porque tenemos una buena gastronomía a nivel Latinoamérica, tenemos una de las 7 maravillas, pero no estamos
contando con nuestros establecimientos hoteleros, con nuestro transporte, con nuestras agencias de viaje, nuestro personal. La tarea es esa, ¿no? Impulsarnos a cambiar. Entonces, estos eventos y conferencias se están dando, los vamos a seguir impulsando al próximo año, este año. Aquí, para finalizar, les muestro imágenes de lo que les mencionaba, ¿no? Nosotros somos anfitriones muchas veces de los Panamericanos, de los Juegos Deportivos. Hace poco hubo el primer campeonato de futsal de personas con síndrome de Down, de personas de talla baja, y vinieron de diferentes países aquí, porque aquí se llevaron los campeonatos, y tuvieron también ciertas dificultades. Entonces, aquí yo les muestro a grandes amigos, ¿no? Que están trabajando en temas en pro del turismo accesible o de visibilizar el tema de discapacidad que nos representan aquí. Por ejemplo, está Fernando, que ha ido hace poco a Brasil, y me dice: Gabriela, en Brasil sí he estado, pero de alguna manera yo ya quiero viajar solo, y ha viajado solo. Ellos buscan viajar solos, desarrollarse solos, necesitan hacerlo, y no lo van a lograr si nosotros no les damos la planta hotelera adecuada, o los lugares o las ciudades inteligentes que tanto añoramos. Entonces, él está en Brasil. Aquí tenemos a Alan, que es el gran impulsor también del Miss Wheelchair que les mencioné, que también participa en los Juegos Panamericanos. Aquí tengo a Billy Condorcahuana, que estamos en un museo trabajando a temas de las cartas en braille. También estamos impulsando cómo hacer guiados en museos para personas con discapacidad visual. Y por último, les muestro otra imagen donde estoy muy comprometida con las personas con discapacidad, con el turismo inclusivo y accesible aquí. Sé que muchos están en esa misma tarea, pero tengan aquí, bueno, en mi persona, a alguien que está dedicando su tiempo, sus esfuerzos, y me siento muy comprometida con apoyar en todo sentido, tanto en educación, en el turismo, a estas personas que tanto me han hecho conocer más de que son personas muy importantes. Estoy brindándoles clases a personas con síndrome de Down de inglés. Entonces, trabajar en bien de la discapacidad, y de que se visibilice, de que son personas muy, muy importantes, que todos vivimos en este mundo, que todos somos sí diferentes, somos únicos, también somos iguales, y tenemos derecho a viajar, derecho a la educación, derecho a todo, pero también somos distintos, somos todos. Muchísimas gracias. Aquí está el logo de Turismo Inclusivo y Accesible. Gracias por su atención. Agradezco muchísimo esta invitación. Ustedes pueden seguirme en las redes sociales, en el Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, hablando de diferentes temas. Y bueno, aquí a la espera de alguna pregunta, si es que hubiese, y si no, nuevamente, nosotros estamos trabajando por el turismo accesible, inclusivo. Agradezco mucho a que sigan fomentando en México, que en México me dio ese impulso para poder hacerlo o replicarlo aquí en Perú. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por la manera en la que lo presentas, porque así creo que para quienes estén viendo, quienes están presentes en esta sesión, podemos ir dando una revisión, una idea de una revisión a distancia de lo que para ustedes ya viene establecido en esta norma. Yo tengo una pregunta, y es: ¿cómo ha sido recibida esta norma técnica por parte del sector hotelero y de las asociaciones de hoteles, moteles, de cualquier servicio de hospedaje? ¿Cuáles han sido los comentarios que han hecho? ¿Ya están trabajando en el tema? Sí, bien. Esta norma técnica salió ya el año pasado, casi por el mes de julio, y empezó como una norma, pero recién a inicios de este año
se está trabajando. Se está trabajando en estas mesas de trabajo. Los establecimientos hoteleros aún son reacios y es una lástima. Son reacios, saben que tienen que acogerse a esta nueva norma porque ya está impuesto y en sí tanto el sector público como privado lo tiene que hacer. Les dificulta mucho. Mm, no puedo decir que lo han recibido gratamente, van a tener que adecuarse, sí, pero todavía va a llevar un poco de tiempo. Va a llevar un poco de tiempo, pero los que sí están trabajando, que son pocos, pero tengamos en cuenta de que todos los establecimientos hoteleros tienen por lo menos, según norma y reglamento, 2 habitaciones accesibles. Tienen que contar con ellos. Cuentan sí, pero no en toda la magnitud como debería de ser. Ok, muchas gracias. No sé si por acá algunas de las personas que tenemos conectadas tengan alguna pregunta. Y bueno, a nombre del instituto, agradecerte mucho por esta participación, por lo que nos vienes compartiendo. Muy seguramente nos estaremos poniendo en contacto contigo para dar continuidad a una segunda parte de esta charla. Y bueno, por acá vemos que Norma, no sé si tengas alguna pregunta. Sí, una preguntita. Adelante. Muchísimas gracias por el aprendizaje el día de hoy. Esa norma, bueno, mi rubro es hotel y restaurante, inclusivo. Estamos tratando de adaptar muchísimas cosas para ser inclusivas. Yo tengo una bebé especial, así que ella nos ha ayudado muchísimo a esa inclusividad, sobre todo al tamaño, a las medidas, porque como trae silla de ruedas especial, sí es un poquito más amplia y nos ha apoyado en ese sentido. Mi pregunta era, ¿esa norma se aplica nada más en Perú o es en México también? La norma técnica la tenemos nosotros aquí en Perú por el Ministerio de Vivienda y Construcción, pero es algo similar porque tengamos en cuenta que estas normas no es que las creamos aquí, sino vienen de trabajos que ya se han realizado en otros países, ¿no? Entonces, asumo que también lo están trabajando en otros lugares, pero como un diseño universal. Tengamos en cuenta que en otros lugares se llaman el diseño universal, entonces, o la accesibilidad universal. Deben de tener, cada país debe tener una norma técnica en todo caso, sería importante revisarla, ¿no? Pero yo la norma técnica que tengo la he estado revisando y está basada mucho a la realidad, por ejemplo, de España. He estado comparando algunos trabajos que tengo, algunas investigaciones que he realizado, está muy relacionada a España. Y si no está o ustedes no cuentan con esa norma técnica, yo podría facilitarles o tal vez el link para que lo puedan revisar. Está muy específico, está muy gráfico, accesible también, muestra muy importante las gráficas, las medidas estandarizadas, todo lo que nosotros necesitamos saber para hacernos accesibles. Gracias, Gabriela. Sí, por allí, sumando un poquito a esto, en el caso de México está la guía de recomendaciones para un turismo accesible, específicamente para el sector hotelero, pero de allí podemos tomar el tema de medidas, de estándares. Entonces, si bien nosotros todavía no tenemos una norma técnica, tenemos estas recomendaciones que emitió la Secretaría de Turismo, está disponible para descarga gratuita, entonces esto nos sirve prácticamente para ir revisando página por página qué es lo que tenemos que hacer e ir ejecutando. ¿Sale? Por aquí también tenemos a María con manita levantada. Adelante, María. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí desde Paraguay participando. Interesantísimo, muy bien explicado todo. La verdad que vale muchísimo participar de estas charlas porque el alcance que tiene para nosotros es muy importante porque estamos queriendo empezar a sensibilizar fuertemente en estos temas. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente. Mencionaba que también estas normas técnicas están relacionadas con el servicio en la restauración, pero consulto, ¿solo restaurantes o dentro del sector hotelero o también ya están enfocados hacia los restaurantes a nivel general? Ya. Estas normas técnicas son a nivel general, tanto establecimientos públicos y privados. ¿Qué quiere decir? Que todos los establecimientos deben de adecuarse a las normas, pero es una tarea un poco difícil. Muchos de estos
restaurantes, por ejemplo, aquí en Perú, no tenemos una falla, digamos, por decirlo así, que hay mucha informalidad. Entonces, todos los negocios no son formales y no van a querer hacer una inversión a largo plazo para ellos y en querer adecuarse, ¿no? Siempre buscan lo más fácil, que es, me voy mejor al comensal, que no tiene discapacidad para no estar adecuando nada. Pero la idea es de que partamos de a pocos, ¿no? Los ministerios están trabajando ya en la accesibilidad, tienen que replantearse, modificar sus áreas de ingreso, sus estacionamientos, respetarlos, porque sin ir lejos, ¿no? Hay muchos establecimientos, moles, que tienen ahí una zona de estacionamiento para personas con discapacidad y no la respetan. Si desde ahí, antes de tener una norma, no lo habíamos respetado, imagínense ahora, va a costar, es educarnos, respetarnos y sobre todo tener mucha empatía. Se habla de la empatía como ponte en el lugar de la persona, pero a veces hacemos caso omiso y no lo respetamos. Entonces, poco a poco, estamos trabajando recién, tengan en cuenta que si no hubiera habido esta pandemia, que malogró a muchos negocios, malogró el turismo, muchas pérdidas de vidas de familia, hubo muchas cosas que marcaron para nosotros el 2020, pero si no hubiera pasado esto, no estaríamos en este sistema, no estaría, ustedes no estarían escuchándome y yo tal vez aportando un poquito más hacia ustedes. Todavía hubiéramos estado un poco lejos de utilizar estas tecnologías. Entonces, ya las estamos utilizando y hemos dado este primer paso. Estoy segura que vamos a cambiar el chip de gran parte de las personas que todavía están reacias a querer transformarlo y a ser empáticos con nuestra sociedad. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, clarísimo todo, todas las explicaciones. Sí, lo que pasa es que el tiempo también como que yo sentía que el tiempo se acaba tan rápido, pero yo me comprometo con todos ustedes. Aquí tienen una amiga en Perú que estoy trabajando en el tema de discapacidad. Estoy comprometida, siempre apoyarlos en todo lo que se necesite, se pueda. Aquí estoy. Así que muchísimas gracias nuevamente a ustedes, Dianita, al Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Gracias. Muchas gracias. Si no hubiera ninguna otra Nuestra duda, cita. comentario, igual nada más prendan su cámara para despedirnos, para saludarnos y los estaríamos viendo el próximo viernes en otra sesión de 1 a 1, esperando que todo este contenido que ponemos a disposición de todos ustedes y agradecemos a quienes nos aportan 1 hora de capacitación gratuita, pues buscar aprovecharlo lo más posible para que cada vez seamos más los que estamos trabajando. Entonces, gracias a todos por acá. Está María, está Jesús, Norma, Miriam, Norma otra vez, Moni, Diego, Paola. Muchas gracias por conectarse, Karen, y nos vemos en la siguiente edición de El 1 a 1 el próximo viernes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y vamos a hacer una unión, unos lazos fraternos entre todos. Estoy segura que nos vamos a juntar y vamos a hablar aquí a futuro de que logramos esos grandes cambios que añoramos todos. Gracias, que tengan una bonita tarde, éxitos y muchas bendiciones.